Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla, una pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, pero cuya historia detrás de cámaras parece ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, pero si ellos eran la pareja perfecta. ¿Qué pudo haber pasado? Pues prepárense porque hoy les traigo todos los detalles, todo el drama y todos los rumores que rodean la separación de estos dos bombones turcos. Y no solo eso, sino que además, les voy a revelar lo que un actor cercano a la pareja ha confesado sobre la tensión que existía entre ellos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el mundo del chisme. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes, dramas, exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a nuestra familia de chismosos. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, pero también con su amor incondicional. Y claro, la realidad imitó a la ficción y pronto, los rumores de un romance fuera de la pantalla se hicieron cada vez más fuertes. Y no nos equivocábamos porque al poco tiempo Kerem y Hande confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos y parecía que por fin habíamos encontrado a la pareja perfecta. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, todo indicaba que su relación iba viento en popa. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia. Eran la envidia de todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que había tensiones entre ellos, que estaban teniendo problemas de comunicación y que la presión mediática estaba afectando su relación. Al principio intentaron negarlo, pero las evidencias eran cada vez más claras. Ya no se les veía juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus sonrisas parecían forzadas. Y finalmente lo que temíamos se hizo realidad: Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación. La noticia fue un balde de agua fría para todos sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había terminado. Las razones oficiales que dieron fueron las típicas: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas y bla bla bla. Pero como sabemos, detrás de toda separación siempre hay una historia más profunda y compleja. Y aquí es donde entra en juego nuestro bomba actor, como lo llamamos en el título del vídeo. Se trata de un actor que trabajó con Kerem y Hande en Sen Kalkam y que, obviamente, prefiere mantenerse en el anonimato para evitar problemas. Según esta fuente, la relación entre Kerem y Hande nunca fue tan idílica como la pintaban. Desde el principio había mucha tensión en el set, nos cuenta nuestro informante. Kerem es un tipo muy relajado, muy divertido y muy extrovertido. Hande, en cambio, es más reservada, más centrada en su trabajo y a veces, un poco difícil de complacer. Sus personalidades chocaban constantemente. Al parecer, las diferencias en sus personalidades no eran el único problema. También había conflictos en cuanto a sus ambiciones profesionales. Hande, según nuestra fuente, estaba muy enfocada en construir una carrera sólida como actriz y no quería que su relación con Kerem la definiera. Quería ser reconocida por su talento y no solo por ser la novia de. Kerem, por su parte, tenía una visión diferente. Aunque también es un actor talentoso, parece que le daba más importancia a la relación y quería construir un futuro junto a Hande. Esto, al parecer, generaba presión en Hande, que sentía que Kerem la estaba presionando para comprometerse a un nivel que ella aún no estaba lista. Además, profundizando en el tema de las personalidades, nuestro bomba actor revela que Kerem, con su naturaleza sociable, disfrutaba mucho de las reuniones con el equipo y las fiestas después de las largas jornadas de rodaje. Kerem es un tipo que necesita rodearse de gente, le encanta la camaradería y celebrar los éxitos del día. Siempre estaba proponiendo planes para salir a cenar o a tomar algo con el equipo.
Ande, en cambio, prefería regresar a casa y descansar. Era más introspectiva y necesitaba su espacio personal para recargar energías. Esto, según la fuente, creaba cierta fricción, ya que Kerem a veces se sentía rechazado y Ande se sentía presionada a socializar más de lo que deseaba. Incluso el actor anónimo nos cuenta un incidente específico que ilustra esta diferencia. Recuerdo una vez que celebramos el aniversario de Senkalkam. Kerem había organizado una fiesta sorpresa para todo el equipo. Ande llegó, saludó a todos, pero después de una hora, se disculpó y dijo que se sentía cansada y que necesitaba irse. Kerem se sintió visiblemente decepcionado. Aunque intentó disimularlo, se notaba que le hubiera gustado que ella se quedara y disfrutara de la fiesta con todos. Además, nuestro bomba actor reveló que la presión mediática fue un factor determinante en su separación. Desde que confirmaron su relación, no tenían ni un minuto de paz, afirma. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales y la prensa publicaba constantemente rumores y especulaciones sobre su relación. Era imposible tener una vida normal. Esta constante presión, según nuestra fuente, generó mucha ansiedad en Ande, que ya de por sí es una persona bastante reservada. Kerem, por su parte, intentaba protegerla y apoyarla, pero la situación era insostenible. El acoso de los paparazzi llegó a extremos preocupantes, con fotógrafos que incluso se escondían cerca de sus casas o los seguían en sus vehículos. Esto obligó a Ande a tomar medidas extremas, como cambiar sus rutas diarias y contratar personal de seguridad para proteger su privacidad. La situación era tan agobiante que, según la fuente, Ande llegó a sufrir ataques de ansiedad y a tener dificultades para dormir. Para agravar aún más la situación, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans de la pareja. Mientras algunos los apoyaban incondicionalmente, otros criticaban cada uno de sus movimientos, analizaban sus gestos y especulaban sobre el futuro de su relación. Ande, que es muy activa en redes sociales, se veía constantemente expuesta a comentarios negativos y a presiones para mantener una imagen perfecta. Otro factor que contribuyó a su separación, según nuestro informante, fue la distancia. Después de que terminó el rodaje de Senkalkam, Kerem y Ande comenzaron a trabajar en proyectos diferentes que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Esto dificultaba la comunicación y hacía que fuera más difícil mantener viva la llama del amor. Kerem, por ejemplo, aceptó un papel en una película que se filmaba en Estados Unidos, mientras que Ande se enfocó en proyectos en Turquía. Esta separación física, combinada con la intensa presión mediática, hizo que la relación se volviera insostenible. La distancia es muy dura para cualquier relación, afirma nuestro bomba actor. Y más aún cuando se trata de una relación tan mediática como la de Kerem y Ande. Era difícil encontrar tiempo para verse, para hablar y para conectar. Y cuando finalmente se veían, estaban tan cansados y estresados que no tenían energía para dedicarse el uno al otro. Las pocas veces que lograban coincidir, se sentían obligados a mostrar una imagen de felicidad y armonía ante las cámaras, lo que añadía aún más presión a la relación. Además de la distancia física, también existía una distancia emocional. Con sus agendas llenas y sus vidas constantemente expuestas al público, les resultaba difícil encontrar momentos de intimidad y conexión genuina. Sentían que vivían en mundos diferentes, explica el actor anónimo. Kerem estaba enfocado en su carrera internacional, mientras que Ande se concentraba en consolidar su posición en Turquía. Sus prioridades eran diferentes y les resultaba difícil encontrar un terreno común. Profundizando aún más en el tema de las ambiciones profesionales, nuestro bomba actor nos cuenta que Ande siempre ha sido una persona muy ambiciosa y dedicada a su trabajo. Desde muy joven, Ande ha soñado con ser una actriz reconocida y respetada. Ha trabajado muy duro para lograr sus metas y no está dispuesta a sacrificar su carrera por nada ni por nadie, afirma. Esta ambición, aunque admirable, generaba cierta tensión en la relación, ya que Kerem, según la fuente, esperaba que Ande le dedicara más tiempo y atención. En un caso específico, el actor anónimo nos relata: recuerdo que Ande rechazó una oferta para protagonizar una película muy importante en Hollywood porque quería enfocarse en un proyecto en Turquía que le permitiera demostrar su talento actoral. Kerem se sintió decepcionado porque pensaba que era una oportunidad única para ella de dar el salto a la fama internacional. Tuvieron una discusión muy fuerte al respecto y aunque al final Ande siguió adelante con su decisión, quedó claro que sus prioridades no siempre coincidían. Otro factor que contribuyó al desgaste de la relación fue la falta de comunicación. Según nuestro bomba actor,
tanto Kerem como Hande tenían dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades de manera abierta y honesta. Ambos son personas muy orgullosas y les cuesta admitir sus errores o pedir ayuda, explica. En lugar de hablar sobre sus problemas, tendían a guardárselos para sí mismos, lo que hacía que la tensión se acumulara y que los conflictos se agravaran. Esta falta de comunicación, combinada con la presión mediática y la distancia física, terminó por minar la confianza y el afecto que existía entre ellos. Finalmente el actor anónimo nos revela que la decisión de separarse fue mutua y que ambos sintieron que era lo mejor para su bienestar emocional. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero ambos se dieron cuenta de que la relación ya no funcionaba y que era mejor seguir caminos separados, afirma. A pesar de todo, siguen teniendo mucho cariño y respeto el uno por el otro. Espero que con el tiempo puedan superar este difícil momento y encontrar la felicidad en sus vidas individuales. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, según nuestro bomba actor, fue una combinación de diferencias de personalidad, ambiciones profesionales opuestas, presión mediática, distancia y falta de comunicación. Todo esto, sumado a la tensión inherente a cualquier relación, terminó por desgastar su amor y llevarlos a la separación. La romantización excesiva de su relación, creada tanto por los fans como por los medios, terminó por agregar un peso adicional a sus hombros, haciéndoles aún más difícil navegar por las complejidades de una relación real. La idea de la pareja perfecta se convirtió en una jaula dorada, impidiéndoles ser auténticos y libres. Y aquí termina nuestro chisme del día. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿Se imaginaban que había tanta tensión detrás de las cámaras? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Como vimos hoy, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y llenas de desafíos. Las diferencias de personalidad, la presión mediática y la distancia pueden ser factores determinantes en el destino de una pareja. Aunque nos duela verlos separados, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La romantización excesiva de las relaciones públicas puede crear expectativas irreales y agregar una presión innecesaria a las parejas. Es importante recordar que detrás de cada historia de amor hay seres humanos complejos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Muchas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan entretenido un rato. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta y compártanlo con todos sus amigos. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra familia de chismosos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.